Hola y bienvenidos a un episodio más de Perlas en Medicina de Emergencias. Mi nombre es Alejandro Moya y soy médico especialista en medicina de emergencias y hoy estaré con ustedes acompañándolos durante esta nueva entrega. En esta ocasión hablaremos acerca de la importancia del reconocimiento temprano y el abordaje oportuno del paciente con sangrado digestivo alto de origen varicial. Como sabemos, el sangrado gastrointestinal del tracto superior es el resultado de una variedad de afecciones que pueden ir desde afecciones leves hasta potencialmente mortales. Determinar si la hemorragia digestiva es de origen varicial versus aquellas de origen no varicial resulta fundamental, ya que las pruebas y los tratamientos que vamos a realizar van a variar según la etiología causal del sangrado digestivo. La hemorragia aguda por varices esofágicas es la etiología más común de hemorragia digestiva alta en aquellos pacientes que tienen como antecedente cirrosis hepática. Representa aproximadamente el 50% de los casos y se asocia con una alta tasa de mortalidad que puede llegar incluso hasta el 20%. La cirrosis causa cambios fibróticos en el parénquima hepático que disminuyen la distensibilidad vascular hepática y aumentan las resistencias vasculares del sistema porta. Esto a su vez conduce a dilatación de los vasos colaterales ubicados en la unión gastroesofágica, es decir, la formación de varices. Cuando hablamos de la presentación de estos pacientes, es importante recordar que la historia clínica es fundamental, sobre todo por el hecho de que si reconocemos que un paciente presenta un sangrado digestivo de origen varicial, estas varices son capaces de sangrar a una tasa de hasta 200 cc por minuto, lo cual significa que muy rápidamente estos pacientes se van a deteriorar desde el punto de vista clínico, probablemente desarrollen un choque hemorrágico e incluso si no tomamos las medidas oportunas, los pacientes lleguen a fallecer. Se debe suponer que los pacientes con antecedentes de abuso de alcohol, cirrosis conocida o antecedentes de varices que se presentan al servicio de emergencias con una hemorragia digestiva alta tendrán hemorragia varicial hasta demostrar lo contrario y se deberán tratar como tales. La historia clínica inicial debe centrarse no solamente en la cantidad, sino además en la ruta de la hemorragia. Por ejemplo, en el caso de sangrado digestivo alto, lo que estamos presenciando es hematemesis, cuando vemos sangre rojo rutilante, o por el contrario, es vómito hemático o simplemente restos en brosa de café o estrías sanguinolentas. Si por el contrario, la sangre es a través del recto, la pregunta sería, ¿es melena o es hematoquexia? Además, tenemos que preguntar sobre otros factores de riesgo de hemorragia digestiva alta, como por ejemplo antecedentes de varices gástricas, antecedentes de varices esofágicas, el uso concomitante de anticoagulantes o de antiinflamatorios no esteroideos y otras comorbilidades que puedan afectar la capacidad del paciente para afrontar la pérdida aguda de sangre. Si por el contrario los pacientes, además de los episodios de sangrado digestivo, asocian dolor en el pecho, dificultad para respirar, palidez, disminución en la producción de orina, alteración del estado de conciencia, uno podría de antemano presagiar que este paciente va a tener un empeoramiento en la perfusión de los órganos diana y finalmente entrar en un choque hemorrágico. Por lo tanto, la estabilización de los pacientes debe realizarse de manera inmediata, debido al potencial que tienen estos pacientes para descompensarse rápidamente. La gran mayoría de ellos van a requerir un acceso intravenoso de grueso calibre y una estrecha monitorización. Si tenemos pacientes que presentan hematemesis con gran volumen, hay alteración del estado mental o inestabilidad hemodinámica, van a ser indicaciones inmediatas para el manejo temprano de la vía aérea, debido a que estos pacientes van a presentar una incidencia mayor de broncoaspiración y eventualmente el asegurar la vía aérea podría de una u otra manera facilitar la endoscopía. El colapso circulatorio en el caso de la hemorragia excesiva debe tratarse inicialmente con cristaloides, pero es muy importante tener en cuenta que se debe de tener un bajo umbral para el inicio de hemoderivados y no necesariamente se requiere, como en sangrados estables, una hemoglobina de 7 gramos por decilitro para decidir la transfusión. En este caso estamos hablando de pacientes con choque hemorrágico y como tal deben de ser reanimados con hemoderivados de manera temprana. Además, vamos a tener que administrar
plasma fresco congelado, concentrado de complejo protrombínico o plaquetas si identificamos la presencia de una coagulopatía. Recordemos que los objetivos en estos casos van a ser lograr un INR por debajo de 1.8 y plaquetas por arriba de 50.000. No obstante, y les vuelvo a recordar, si ustedes tienen una pérdida rápida de sangre, va a haber un retraso significativo en la caída de la concentración de la hemoglobina, por lo cual las hemoglobinas iniciales durante un sangrado agudo importante no van a tener mayor validez porque en ese momento aún no se ha llevado a cabo el fenómeno de hemodilución fisiológica, que es precisamente lo que posteriormente hace que desciendan los niveles de hemoglobina. Así que vamos a tener que tratar a este paciente según su estado hemodinámico y no necesariamente sus niveles de hemoglobina. Así que hay que estar muy pendientes de la perfusión para finalmente tratar al paciente por su clínica y no por los números de laboratorio que estos pacientes puedan presentar. Por otro lado, en cuanto al tratamiento, es importante recordar que las intervenciones farmacológicas para la hemorragia por enfermedad varicial van a incluir el uso de inhibidores de la bomba de protones, los análogos de la somatostatina o el octiótido y los antibióticos profilácticos. Los inhibidores de bomba de protones se van a utilizar de manera habitual y de forma empírica en aquellos pacientes que tengan algún grado de hepatopatía con hemorragia digestiva alta, porque también en estos pacientes no solamente se ha demostrado que concomitantemente pueden tener un incremento del riesgo de sangrados por enfermedad ácido péptica, sino que se ha encontrado que los inhibidores de bomba de protones podrían tener algún efecto beneficioso disminuyendo la presión del sistema porta y por ende disminuyendo la presión sobre la varices sangrantes. Las guías actuales recomiendan el uso de pantoprazol con un bolo de 80 miligramos Ivestat y posteriormente una infusión continua de 8 miligramos por hora. No obstante, un metaanálisis reciente publicado en el año 2014 mostró que la dosificación intermitente en bolo no era inferior a la dosificación colocando un bolo más infusión continua para el tratamiento de enfermedad ácido-péptica. Así que todavía está en debate si realmente la infusión continua de inhibidores de bomba de protones tendrá un beneficio adicional al compararla con las infusiones en bolo que rutinariamente nosotros utilizamos en nuestros servicios de emergencias. Por otro lado, se recomiendan los análogos de la somatostatina, concretamente el octiótido, para tratar las hemorragias por varices con el fin de reducir la presión sobre el sistema porta. El octiótido se administra como una dosis en bolo de 50 microgramos intravenosos STAT y posteriormente una infusión continua de 25 a 50 microgramos por hora. Hasta la fecha, los estudios han demostrado una mayor tasa de hemostasia temprana y hemostasia a los 5 días cuando se utiliza el octiótido, pero sin cambios en los eventos adversos, ni tampoco lamentablemente se ha podido demostrar una disminución en la mortalidad. Por último, se deben de administrar antibióticos profilácticos, comúnmente cefalosporinas de tercera generación, se recomienda ceftriaxona o cefotaxime a todas aquellas hemorragias de origen varicial que sean agudas debido a que se ha demostrado que confieren un beneficio en la mortalidad, además de que reducen las nuevas hemorragias y se ha asociado con una disminución de la estancia hospitalaria. Así que si ustedes deciden utilizar ceftriaxona, la dosis es de 1 gramo intravenoso STAT, y si deciden utilizar cefotaxime, la dosis sería 2 gramos IV cada 8 horas por 72 horas, siempre y cuando recordemos que estos medicamentos deben de ser ajustados según la función renal del paciente. Es importante recordar que estos pacientes deben de ser interconsultados de manera temprana con el servicio de gastroenterología para la valoración de la realización de una endoscopía temprana, dado que solamente el 50% de los sangrados por varices se van a detener por sí solos. La mayoría de los pacientes con hemorragias de origen varicial van a requerir el ingreso al menos en una unidad de cuidado intermedio. Las indicaciones para colocar al paciente en dicha unidad van desde la necesidad de una endoscopia urgente a aquellos pacientes en los cuales se documente la presencia de inestabilidad hemodinámica, alteración del estado mental, haya evidencia de sangrado activo, es decir, el paciente presente hematemesis o tenga un lavado gástrico con gran cantidad de coágulos, o por otro lado, que sean pacientes que además de su sangrado tengan una comorbilidad significativa, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria, que tienen alguna patología neoplásica, que se encuentran bajo los efectos de un síndrome de abstinencia a alcohol. Por otro lado,
Otros pacientes que podrían beneficiarse son aquellos que fracasan la terapia endoscópica, en cuyo caso deberían de ingresar a esta unidad y además serían candidatos para la realización de una derivación portosistémica intrahepática transyugular emergente, terapia conocida en nuestro medio como TIPS. Sin embargo, es poco probable que un paciente pueda tener acceso a ese tipo de terapias que tienen como fin reducir la presión portal y tratar de lograr la hemostasia, pero requiere personal entrenado, tiempo de sala de operaciones, equipos de alta tecnología que muchas veces no contamos en nuestros hospitales. Y finalmente, en el caso del paciente inestable sin acceso a una endoscopía inmediata o aquellos pacientes en los cuales no tenemos acceso a TIPS y ha fallado la endoscopía, se puede emplear el taponamiento con balón como medida temporal después de que el paciente haya sido intubado orotraquealmente. Cada dispositivo disponible en los mercados cuentan con un balón distal que es inflado con aire o con agua con el fin de tratar de hacer hemostasia a través de un efecto mecánico. Cada uno de ellos tiene sus propios requisitos particulares de colocación. Por ejemplo, las sondas de Saint-Stacken-Blackmore tienen dos balones, un balón gástrico y un balón esofágico. En la actualidad, si usted utiliza ese tipo de sondas, no se recomienda inflar el balón esofágico debido a que se ha demostrado que 30 minutos después del inflado de este balón puede causar problemas de necrosis sobre la mucosa esofágica. Por otro lado, el balón de Minnesota, que tiene un balón gástrico y un balón esofágico también. Y finalmente la sonda de Linton, que es la que contamos con mayor frecuencia en nuestros servicios de emergencias, que tiene solamente un balón gástrico, que puede ser suficiente para proporcionar el taponamiento local de la hemorragia por varices gastroesofágicas. Es importante también mencionar que las complicaciones del uso de estos dispositivos pueden ser graves e incluyen la ruptura esofágica, la obstrucción de las vías respiratorias, la neumonía por aspiración. Sin embargo, entre esto y no realizar nada, pareciera ser que el taponamiento con balón puede salvar vidas aun cuando no hay otras opciones disponibles y por lo tanto también debemos de tener en mente que es una medida que podría ayudar eventualmente a salvar una vida, pero sabemos que conforme pasan los días y el paciente continúa dependiente de esta medida de tracción mecánica, la mortalidad aumenta de manera significativa. Así que hay que tener mucho cuidado con el uso de este tipo de balones, aprender la forma adecuada de colocarlo y tener en mente que cada día que no podamos retirar ese balón del paciente, la mortalidad va a incrementar de manera significativa. Para llevarse a casa, se debe suponer que todos los pacientes que tengan enfermedad hepática y se presentan al servicio de emergencias con una hemorragia digestiva alta van a tener un origen varicial de esa hemorragia hasta demostrar lo contrario. Estos pacientes están por lo general muy enfermos y a menudo requieren un manejo avanzado temprano de las vías respiratorias y la reanimación con hemoderivados de manera expedita. La terapia endoscópica debe realizarse lo más pronto posible y debe de ir de la mano del inicio de la terapia médica basándonos en el uso de inhibidores de bomba de protones, en este caso pantoprazol, el uso de octreotio de infusión continua y los antibióticos profilácticos, ya que son considerados tratamientos de primera línea. Si aún así el sangrado no logra ser controlado, podría considerarse la posibilidad de realizar un TIPS. Y si no es posible realizar un TIPS, el taponamiento con balón sería la estrategia final con la que contaríamos en un servicio de emergencias para tratar a aquellos pacientes con sangrado incontrolado. Gracias de nuevo por acompañarme en este episodio de Perlas en Medicina de Emergencias y no olvide visitarnos en nuestra página www.resuscitation.com para más perlas educativas acerca de la medicina de emergencias. Nos vemos pronto, hasta la próxima.